Yo estuve en un programa del bienestar familiar. Hola, hola, soy Jenny Moreno y te quiero contar mi historia de cuando estuve en un programa del bienestar familiar, no en una casa de hogar, ni que me haya ido con el Estado, sino en ese momento en los que mis papás no estaban bien sentimentalmente ni económicamente y el Estado nos quiso brindar un espacio de protección en donde nos alojaban unas tardes en una casa junto con otros niños. ¿Cómo era mi vida en ese momento? Para contextualizarlos, en ese entonces yo tenía como unos 12 años, 11 años más bien. Yo me acuerdo mucho que yo no había finalizado mi quinto grado en primaria. Mis padres ya habían pasado por una ruptura emocional en el que estaban iniciando el proceso de divorcio. Junto con mi hermano siempre apoyamos a mi mamá en esa decisión, ya que sabíamos que ese matrimonio era mejor de lejitos y no se le veía algún futuro. Mis padres no se llevaban bien, habían muchas peleas y muchos conflictos y la parte económica no quería funcionar. Por ende, así es como los adultos resuelven un problema cuando entre ellos no pueden solucionarlo. Así que el gobierno interfirió en el proceso. Y adicional, como éramos menores de edad, sí o sí tenía que entrar la famosa institución colombiana de bienestar familiar. ¿Quiénes son los que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia? Normalmente cuando uno menciona el ICBF, que son sus siglas, la gente se suele asustar mucho porque normalmente esta institución suele interferir cuando literalmente van a separar a los niños de sus padres. Y la verdad es que eso no fue nuestro caso. Al contrario, fueron a llegar a nuestras vidas para ser de una gran bendición. Evidentemente nos mudamos con mi mamá a una zona nueva en Bucaramanga, del cual nunca habíamos estado y pues adicional, nuestro padre no sabía nuestra ubicación. Todo como por temas de seguridad y del momento. Nosotros, mi hermano y yo éramos conscientes de la situación por la cual mi mamá estaba atravesando y sabíamos que para ella era muy difícil sostener a dos hijos en un momento de escasez. Ella justo tenía una amiga que le mencionó sobre este programa del ICBF, le mencionó un programa llamado Corpo Audaces, en donde ella mencionaba que tenía a su hijo. El programa consistía en que te recogían en la jornada contraria de cuando estás estudiando, por ejemplo, en el caso de nosotros, en la mañana, entonces en la tarde, tipo 1 de la tarde, a uno lo estaban recogiendo en una buseta, lo llevaban a una casa y allá uno les daba el almuerzo, le ayudaban con las tareas, habían actividades, juegos, uno se reunían con otros niños más y otros adolescentes. Ese programa era muy seguro porque estaba liderado por un grupo de profesionales en este ámbito. Y ya luego se finalizaba la tarde y de una cada quien para su casita, ellos nos llevaban hasta la casa. Esto era así generalmente de lunes a viernes. A mi mamá le encantó muchísimo la idea porque aparte de que nos iban a dar buen alimento, nos iban a apoyar en las tardes y no íbamos a quedar mi hermano y yo solos en la casa, claro, de una nos inscribió. La verdad, cuando mi hermano y yo nos enteramos de ese programa, nosotros lo rechazamos con todas las ganas del mundo, porque jamás en la vida habíamos estado en este tipo de ambiente. Al inicio, para serle sincera, faltamos varias veces porque no quisimos asistir. Pero después de haber tenido tantos problemas con mi mamá y reconocer toda esa situación, empezamos a asistir juiciosos. Y la verdad, a partir de ese momento lo empecé a amar. Allí hice amigas, me hice muy sociable, conocí a profesores que nos ayudaban en las tareas, me apoyaban. La verdad, a mí me tenían consentida en ese lugar. Yo, a pesar de toda la situación, siempre me esforcé por ser académicamente bien, cumplir con todas mis responsabilidades y aunque sea ser el orgullo de mi mamá en el tema escolar. Así que esto se volvió nuestra nueva rutina. Cada vez que salíamos del colegio nos encontramos con mi hermano, agarramos la buseta y llegamos a almorzar y empezamos a hacer las tareas. Luego habían actividades que fútbol, natación, porrismo y estas fueron unas de las más importantes por la cual marcaron tanto mi corazón. Yo soy una chica muy artística, por lo que a mí siempre me ha llamado la atención que la danza, el arte, la música. Me encantó muchísimo que este programa ofreciera estos espacios, así que por eso lo empecé a amar. Nosotros allá nos conocíamos todos con todos y la verdad de a poco se empezó a convertir en mi hogar y en mi familia. Inclusive los días en los que por alguna razón no había programa,
nos sentíamos raros, nos sentíamos incompletos, sentíamos que nos sobraba mucho la tarde. Uno de los momentos más importantes estando allí fue cuando quisieron aperturar el grupo de porrismo. Esto es un amor-odio porque sinceramente el porrismo desde pequeña yo lo odiaba. Y le digo amor-odio porque pasé de odiarlo a amarlo. Y el cuento fue que yo era muy amiga de la coordinadora del programa y yo tenía un grupo de amigas que querían hacer parte de porrismo, pero faltaban aún chicas. Y esas chicas que faltaban ingresarían únicamente si yo llegaba a ingresar. Yo en ese momento le confesé a la coordinadora que no me gustaba porrismo porque había tenido una situación en mi pasado muy fea, y es que cuando yo estaba en el colegio, en primaria, póngale que iba como en segundo primaria, mi mamá me metió a un grupo de porrismo de allí. Tan solo en el primer día, yo para ese momento, que era una niña gordita que nunca había hecho ese tipo de ejercicios, a mí me pusieron a hacer estiramientos abriéndome de piernas y eso me dolió muchísimo. O sea, el hecho de que me vieran que yo era chiquita, yo no era flexible. Y claro, eso a mí me generó un trauma. Yo dije, en la vida vuelvo para acá, no me gustó, lo odié. Y bueno, la coordinadora estaba tan enfocada en querer sacar ese programa adelante de porrismo que me hizo la siguiente propuesta. Y me dice, Yene, es que si tú no entras a porrismo y no te haces la capitana, yo no voy a aperturar porrismo. Ahí se las dejo. Y yo como que, uy, ¿cómo me va a hacer eso? Claro, yo en ese momento como que estaba como que sí, ¿será que no? Medio lo que estaba considerando. Y la coordinadora me dice, en esta tarde va a venir la nueva profe que les va a guiar en este proceso y ella les va a mostrar más o menos cómo es el proceso. Miras eso, me cuentas cómo te va y ahí tomamos decisiones. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a estar. Resulta que ahí fue donde entra una profe que amé con el corazón, que se llama Juliana, y ella nos muestra videos de que las competencias de porrismo, que los uniformes, que cuando hacen acrobacias, que cuando viajan, tienen eventos, ganan premios. A mí eso me encantó muchísimo y la verdad eso fue lo que a mí me compró. Entonces tomé la decisión y efectivamente aperturaron el grupo y me volví la capitana. Efectivamente, a ese grupo ingresaron mis amigas, otras chicas y otros chicos que también estaban interesados en nosotras. Pues ese típico de gustos de niños, ¿no? Bueno, para ese entonces que era algo más sano. Y la cuestión, así se hicieron las cosas, continuamos con este proyecto. La verdad fue un proyecto hermosísimo porque en serio me marcó mucho mi corazón. Quiero poner fotos y videos de lo que logramos hacer en ese entonces, que me llenó muchísimo, muchísimo. Aparte de que enseñé mi cuerpo por todo un año a entrenar. Físicamente mi cuerpo enflacó, pero agarró masa muscular, por lo tanto me volví más fuerte. Mi sueño frustrado es que yo siempre quise ser a la chica que lanzaban, que se le llama la flyer. No podía porque yo era la más grande del grupo. Bueno, no la más grande, pero pertenecía al grupo de los más grandes. Y luego seguían las niñas que eran más chiquitas aún. Entonces, evidentemente, es más fácil levantar a una niña pequeña que una niña pequeña lo levante uno que es más grande. A la par, el programa tenía también programas culturales en donde todos nos podíamos incorporar. En esos hacían coreografías y bailes que les presentaban delante a los profes, y no solo eso, sino también que tenía vinculación con la alcaldía y presentábamos en otros escenarios. Cuando teníamos ensayo de baile yo era la más feliz de la vida porque esas horas de ensayo representaban horas extra de estar en el programa. Por lo tanto, si uno salía del programa a las 5:30, tú te quedas en el programa hasta las 8 de la noche ensayando. Y para mí era feliz porque sinceramente no me gustaba estar en mi casa. Mi casa desde muy pequeña dejó de ser mi refugio. Aquí también quiero poner videos de cuando estábamos bailando y cuando teníamos nuestras presentaciones. Para mí fue hermosísimo cada vez que teníamos una coreografía nueva. También quiero recordar que hubo otro tiempo en el que estaba muy de moda hacer las famosas pruebas saber, que se hacen cuando uno está en sexto, séptimo, que a uno lo preparan para presentar la futura prueba IFEX en 11 grado. Para ese momento nosotros en las tardes nos empezaron a incrementar una hora en donde teníamos que hacer este examen juiciosamente, completar las preguntas, las respuestas y llenar la hojita en donde están los punticos con las respuestas.
Hubo muchos compañeros que no lo quisieron hacer a conciencia porque les daba pereza y demás. Yo en mi caso, pues, tampoco le metí mucho empeño, pero tampoco lo quería hacer mal. Entonces sí fui un poco intencional en tomarme el tiempo de leer la pregunta y responder bien. La verdad, no me acuerdo si yo terminé ese examen o no. Lo único es que en el programa, al finalizar cada 2 meses, ya no me acuerdo bien, siempre celebraban los cumpleaños de manera diferente. A veces nos sacaban a pasear, nos llevaban a cine, nos daban las crispetas con la gaseosa, o inclusive nos podían llevar a recrear, que es como un lugar en donde hay piscina y hay canchas y uno va a correr, a bañarse, a nadar, y tienen sus spots, sus espacios en donde hacían una pequeña decoración de cumpleaños, tenían la torta y sus gaseosas y a todos nos tomaban las fotos y nos celebraban el cumpleaños. Fue muy bacano porque en uno de estos eventos de cumpleaños habían unos regalos adicionales. A mí sí se me hizo curioso que hubiesen regalos en ese lugar, pero pues simplemente no le presté atención. Entre uno de esos había un peluche, un mono, envuelto en un papel de esos plásticos transparentes y con un moñito bien bonito. Se me hizo curioso, pero nuevamente lo que digo, o sea, como por saber, dije, ay, qué bonito ese peluche, estaría bonito tenerlo y ya. Pues resulta que al finalizar todo ese evento, hacen la mención para entregar esos tales regalos. Y entre uno de esos era el de premiar a la mejor puntuación en las pruebas, saber. Y ahí es cuando nombran mi nombre. Me acuerdo mucho que cuando fui a reclamar a esta belleza de peluche, yo quedé en shock. Yo como que gané unas pruebas, a ver, lo vi imposible porque claro, esas pruebas tienden a ser complicadas, ¿no? Y pues normalmente uno no se saca un puntaje perfecto. Generalmente uno se ve lejos de un buen puntaje. Lo logré. Así que fue muy feliz de haber recibido a este changuito en mi vida. Este peluche ha sido el único recuerdo que me ha quedado del programa en algo físico. Quiero destacar que para ese entonces los celulares no existían, no había nada de tablets. Nosotros sí teníamos una tablet, pero no teníamos internet y tampoco es que tuviéramos la mejor tecnología. Entonces, claramente vivíamos sin celular y sin comunicación. Fue algo muy bonito porque, claro, me sentí honrada con ese detalle. Este programa fue la mejor etapa de mi vida. Cuando se los digo que fue la mejor, es que fue literalmente la mejor. Nos sacaron a pasear. Me acuerdo mucho que hubo un evento en el que nos llevaron de caminata, literalmente fuimos a hacer senderismo, nos dieron agua, nos dieron frutas, comimos, disfrutamos, tiramos risa. Hubo otro momento en los que, creo que fueron 2 momentos, en los que hicieron campamento y nos llevaron a un lugar que queda aquí llegando a Piedecuesta, que se llama Cajazán, y hacíamos camping dentro de esta sede y el otro día íbamos de piscina y hacíamos actividades de campamento y demás con todos los chicos. Lamentablemente no conservo ninguna foto de estos eventos, ya que pues vuelvo y repito, yo no tenía ningún celular y en ese entonces no era algo que se suela publicar mucho. Yo logré encontrar las redes sociales de ellos, sin embargo no encontré mayor foto sobre nosotros, no sé por qué, pero la verdad me hubiese encantado haberlas tenido. Y después de todo este tiempo, pasamos como unos 3 años allá, donde nos llega una noticia que la verdad nos dolió en el alma. Y es que nuestra coordinadora nos da la noticia a mi hermano y a mí de que por cambios de políticas en la sede principal del ICBF, que queda en Bogotá, sacaron una nueva norma en la que notificaron que ahora solamente iba a ser posible que cada chico o chica hicieran parte del programa durante 1 año y nosotros ya llevábamos 3. O sea, eso quería decir que nos iban a sacar del programa a causa del tiempo. A mí eso me dolió muchísimo. Yo ya tenía 14 años y yo iba como que finalizando 8º grado de secundaria y para mí fue fatal. La coordinadora también se le rompió el corazón al decirnos esta noticia, de la cual ella, la verdad, se sacrificó mucho porque eso no lo hacía cualquiera. Puso en juego su puesto, su cargo, su trabajo para que nosotros, aún así ya no perteneciéramos al programa, pudiéramos seguir asistiendo a escondidas. Pero claro, solamente se logró hasta finalizar ese año. Ya después iba a ser mucho más complicado continuar. A mí me dolió muchísimo porque, claro, ellos se volvieron parte de mi vida y ya luego
como si me lo hubiesen arrebatado todo, la verdad. Odié a esa gente de Bogotá. La mala para los de Bogotá. Mentiras. Y ahí es cuando se termina esa hermosa etapa de mi vida de ser parte de Cuerpo Audaces. Estando allí, Dios nos acogió de una manera increíble. Nosotros recibimos apoyo psicológico, nutricional, plan de vida, cultural, bueno, de todo lo que puedan imaginar. Allá se volvió nuestra vida. Aún tengo en mi corazón a todas esas personas que se volvieron parte de mí, a los profes, a los funcionarios, a los chicos, a mis amigas. Allí tuve historias muy lindas y la verdad yo creo que lo volvería a repetir como para revivir esa alegría. Y bueno, hasta ahí llegó mi experiencia con el programa. Ya después de eso mi rutina cambió demasiado, ya mis tardes estaban vacías, ya no tenía dónde llegar ni a dónde ir, simplemente llegar a casa y la verdad fue muy, muy aburridor ese año. Pero bueno, esta fue mi historia con el ICBF. Si creías que fue algo malo, pues sorpresa, no lo fue, de hecho fue demasiado bueno. Y no sé si sabías de este programa, el apoyo de familias que tiene este ICBF cuando las familias se sienten difícil económicamente, ellos brindan esa mano con esos programas sociales para apoyar a todos estos niños y niñas. Quiero leerte, quiero saber si te gustó este video, qué más quieres saber sobre mi vida. Te dejo mis redes sociales abajo y bueno, te espero en un siguiente capítulo de mí. Bye.